Bueno, una vez más, bienvenidas y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Empezando el año, comencé dando una conferencia que incluso me cambió a mí la vida, de verdad que me transformó y eso es algo que también les quiero decir, cuando yo me pongo aquí a dar una conferencia para mí, es como dice el dicho, el que enseña aprende dos veces. O sea, de verdad que me encanta y es algo que yo digo, yo tengo que vivir lo que predico y soy la primera que aprende y me llena muchísimo. Entonces, este tema de la esencia femenina lo hice para transformar la vida de mis pacientes, gracias a las mentorías de Yadira, pero la primera que cambió fui yo y de hecho, o sea, hasta ahorita lo sigo haciendo, de verdad que ha sido una bendición para mi vida. Y este tema da mucho de qué hablar. O sea, yo pudiera hablar de esencia femenina, que lo hicimos en líneas generales a principios de año para cambiar lo que es la mentalidad, tu diseño, tu mindset. Podemos hablar de esencia femenina y relaciones de pareja, podemos hablar de esencia femenina y finanzas, como lo vamos a hacer ahorita, esencia femenina y tu salud. O sea, hay mucho de qué hablar y hoy quise hablar sobre la esencia femenina, pero enfocado en la parte financiera porque es muy importante y he visto que también aquí hay muchos sesgos, hay muchas dudas y es importante que nos vayamos con las ideas claras y nuestra identidad clara. Eh, bueno, vamos primero hablando de identidad. Para que sepan quién soy, mi nombre es Francis Reyes, soy médico cirujano, soy especialista en medicina estética, también soy personal coach, soy CEO de un spa médico que está a la orden, apasionada también por el network marketing y el dropshipping. Si alguna no sabe qué es esto, pues les invito y con toda la confianza me pueden preguntar al final de la conferencia y les daré más información. Me gusta el fitness, que la palabra fitness, no sé si saben, significa bienestar, o sea, es el bienestar en general, no es el hecho de estar metida en un gimnasio y comiendo una hojita de lechuga diaria, no, 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 es el bienestar en todas las áreas de tu vida. Mentora de mujeres que quieren mejorar su esencia femenina, como les dije, en todas las áreas. La mujer y la productividad en el siglo XXI. Yo creo que todas aquí hemos visto cómo ha cambiado el desempeño de la mujer de un tiempo para acá. Para ponerles un ejemplo, mis abuelas, por parte de mamá, por parte de papá, por ejemplo, mi abuela materna se casó a los 15 años, mi abuelo tenía 30 años, mi abuela estudió solo primaria. En aquella época la meta más grande de una mujer era tener hijos y de hecho, pues, por parte de mi mamá son 9 hermanos y de alguna manera, mi abuela nunca trabajó y mi abuelo siempre mantuvo a esa familia, a los 9 hijos de mi abuela y bueno, tenía en casa todo bien. Ahora después, con el paso del tiempo, la mujer actual lo piensa para tener un hijo, se enfrenta a muchos desafíos porque también tiene que salir a trabajar. Un solo sueldo en el hogar a veces no es suficiente y a veces cae en lo que es la otra polaridad, como estábamos hablando, cae en esa energía masculina que la desenfoca de su diseño. Entonces, el desafío actual es que tenemos que tener en cuenta que los tiempos han cambiado. Ahora, chicas, bueno, nos toca trabajar a la gran mayoría, pero la idea es encontrar un trabajo que nos permita también ser administradoras de nuestro hogar, que nos permita poder cuidar todos los roles de nuestra vida. Nuestro rol, primero con nuestra conexión con Dios, nuestro rol como esposa, nuestro rol como mamá, nuestro rol como hija. Y cada vez que vamos asumiendo más responsabilidades, vamos a tener más roles. Y como les dije, es muy importante que podamos siempre conservar esa paz característica de la esencia femenina. No es fácil, pero sí se puede. Y muy importante, tener en cuenta cuál es nuestro propósito de vida. Porque si no tenemos en cuenta lo que es nuestro propósito de vida, no vamos a tener una pasión y siempre vamos a ser esclavas de un trabajo, como estar en una carrera de la rata y vamos a ser esclavas de un trabajo y sabemos que no podemos servir a dos señores. Nuestro corazón siempre tiene que estar primero con Dios, conectado a Él y saber cuál es nuestro propósito para que de esa manera la razón por la cual queremos el dinero tenga un sentido y podamos dejar un legado.
Entonces hay un concepto que tienen que tener en cuenta, lo que es la productividad financiera desde tu esencia femenina, porque no es solo el hecho de ganar mucho dinero, que de repente yo llegue y te diga, bueno, mira, ahora tienes un trabajo con el que vas a ganar mucho más que el anterior. No se trata solo de eso. Una mujer desde su esencia femenina no solo sabe que puede ganar más dinero. La estrategia, el punto clave está en saber administrarlo. La mujer desde su esencia femenina es administradora, comienza desde su vida. Dios no te va a dar a administrar algo que no puedas hacer. Si no sabes cómo administrar desde $100, es imposible que puedas administrar $1000 o más. Entonces la mujer desde su esencia femenina tiene que saber que es administradora. Va a ser uno de los pasos principales para que después puedas tener tu empresa principal, que es tu hogar, tu familia. Saber cómo invertir, multiplicar y generar esa sostenibilidad, que no haya esos picos de diferencias, de deudas, que puedan alterar lo que es ese estado de paz y la esencia femenina en la mujer. Entonces nos enfrentamos a dos caras. Algunos nos dicen que la mujer es multitask, que la mujer todo lo puede, que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pero hemos visto cómo realmente no tiene nada de malo facturar, pero tampoco es la idea que no llores, que te desconectes de tus emociones, porque eso va a endurecer más tu corazón y te va a apartar de lo que es tu diseño femenino. Las características de la esencia femenina, aparte de esa conexión con Dios, es la creatividad. O sea, tienes un poder increíble para que te lleguen las ideas y puedas emprender. La intuición, que es escuchar la voz de Dios, poder apagar el ruido exterior y decir, escucho la voz de Dios. La conexión emocional, la empatía, son características de nosotras desde nuestra energía, nuestra esencia femenina. Y cuando nos desconectamos de este diseño, inconscientemente pasamos a estar irritables, pasamos a estar en depresión, en ansiedad, nuestras relaciones interpersonales se complican, alejamos a las personas, no contamos con amigos, amigas de apoyo, las relaciones de pareja no funcionan. Entonces, por supuesto, eso va a traer un gran vacío y mucho peor todavía, que es la pérdida del propósito en la mujer. Y cuando una mujer no tiene en cuenta cuál es su propósito, qué es lo que quiere, para qué quiere el dinero, allí es donde está el problema. O sea, para nosotros poder tener productividad financiera desde la esencia femenina, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra pasión y para qué queremos ese dinero. Y de hecho, no estamos solas. Tenemos una ayuda en la Biblia. Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, nos deja en Proverbios 31 una guía donde da un ejemplo de las características claves de lo que es una mujer virtuosa, una mujer que conserva su esencia femenina. Nos habla que es una mujer que efectivamente trabaja, que es esforzada con sus manos, que le da de comer al pobre, que ayuda a los necesitados, porque es una mujer que realmente le va bien de una manera tal que incluso puede dar al necesitado, que es una mujer que se cuida, que viste de púrpura y de lino, es decir, cuida su estética, cuida su vestimenta, su apariencia, lo que proyecta y también tiene el poder adquisitivo para comprar bienes materiales. Y ahora entramos un poquito más en materia, ya que desde mi parte científica quise ahondar un poquito en este tema de las finanzas, porque este tema es tan importante, es tan determinante que actualmente se habla de inteligencia financiera, que no todos lo tienen, de salud financiera, que no todos lo tienen, y para poder lograr estar bien en esta área tenemos que educarnos. Hay gente que tiene esa inteligencia financiera nata, hay otros que nos cuesta un poquito más, pero sí se puede. Ya les voy a explicar por qué. O sea, lo importante es que todos estamos aquí, que tenemos las ganas, el propósito y nos queremos educar, aprender y seguir creciendo. Entonces, las neurociencias son estas ciencias que nos ayudan a entender cómo funciona el cerebro humano.
cómo desde el punto de vista de las matemáticas, la física, la química, la biología, funciona nuestro cerebro, cómo funciona el sistema nervioso. El sistema nervioso de la mujer, del hombre, es distinto. Y lo más importante es que tenemos data, que tenemos documentación, que tenemos casos clínicos, medicina basada en la evidencia, estudios, tomografías, resonancias, que lo permiten comprobar. Y de allí surge otro concepto que son las neurofinanzas. Las neurofinanzas estudian cómo el cerebro toma las decisiones financieras, el ahorro, los gastos, la inversión, los riesgos. Y aquí hay algo muy clave, y es uno de los puntos más claves de la conferencia de hoy, que se relaciona con emociones, creencias y patrones aprendidos. En lo que es el manejo de las finanzas, lamentablemente para muchas y para beneficios de otras, influye mucho nuestras vivencias. Lo que aprendimos de cómo nuestros padres manejaban las finanzas. Yo te pregunto, ¿cómo eran las mujeres de tu casa con el manejo del dinero? La gran mayoría tuvo a su mamá ama de casa, dependía de su papá. Este, mm, las finanzas era un tema del que no se hablaba en el hogar, era algo que se le dejaba al hombre como que es algo totalmente masculino. Entonces, todo esto hace que se vayan formando recuerdos, lo que se llama la red neuronal. Nuestras neuronas comienzan a formar conexiones unas con otras, hacen sinapsis y se comienza a tejer en base a todo lo que vivimos en nuestro hogar, lo que aprendimos de mamá, de papá, lo que vivimos en nuestra infancia, lo que aprendimos en la universidad, las personas con quienes nos relacionamos, todo eso comienza a tejer la red neuronal y permite que tengamos una imagen o un concepto de cómo manejar las finanzas. Y eso nos va a tener inconscientemente, por supuesto, dominado por un buen tiempo. La idea es, o la buena noticia es que esa red neuronal, esas conexiones neuronales, está demostrado científicamente que se pueden romper, que podemos ser libres, que podemos tener una nueva identidad, que podemos borrar esos patrones aprendidos e incluso tener una nueva historia, no repetir esos patrones familiares, cambiar la historia de la familia. Podemos tener ese cambio, ser la primera mujer exitosa de nuestra familia. Entonces, esa es la buena noticia y está incluso hasta comprobado científicamente, o sea, esto se llama neuroplasticidad cerebral. Entonces, la esencia femenina, ¿cómo la podemos aplicar a las neurofinanzas? Eh, Aquí voy a hacer como un resumen porque este tema también es bastante largo y bastante profundo. Agarré los puntos principales, pero nuevamente tenemos lo que es la intuición y la conexión emocional. Esto es uno de los puntos más importantes cada vez que me documento sobre esencia femenina. Les recuerdo intuición, escuchar la voz de Dios, ¿ok? El escuchar la voz de Dios se puede perder cuando caes en la energía masculina y la conexión emocional. O sea, tenemos que tener en cuenta nuestro diseño. La mujer tiende a conectar el dinero con el bienestar y la seguridad de su familia. La mujer es muy emocional. En parte allí sí necesita el apoyo también de esa pareja, en el caso del hombre que es energía masculina, que es más racional. La mujer es más emocional. En lo que es neurofinanzas hay zonas cerebrales como la amígdala, el sistema límbico, que son los que toman el control de esta parte emocional en las finanzas y el sistema nervioso femenino. Visión de cuidado y de siembra. Aquí esto es muy importante porque cuando hablamos de esencia femenina es cuidado. La mujer es, repito, la administradora del hogar, empezando primero por nosotras, después nuestro esposo, nuestros hijos y también recordar la siembra. La siembra es dar, de alguna manera dar. Eh, lo que tengas en tu corazón, ya sea lo puedes aportar algo en la iglesia, puedes aportar algo en tu familia, ¿ok? Pero siempre
ese sentido, como dice Proverbios 31, la mujer virtuosa, ella extiende su mano al pobre, ella da. Y lo más importante es porque tiene para dar, eso es como un ciclo. Dios te da, tú das. Y siempre con actitud de gratitud, siempre con gratitud. Con gratitud damos, con gratitud recibimos. Gestión del riesgo y la fe. Aquí la fe va a ser muy importante en cuanto a tener en cuenta nuestro propósito, nuestro emprendimiento, tener esa paz de que, bueno, de alguna manera Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro patrocinador, Dios es nuestro sustento y eso es lo que mantiene esa paz característica que permite que nuestro sistema nervioso pueda fluir, que tengamos creatividad y que podamos seguir teniendo esas ideas maravillosas que nos van a impulsar con nuestro emprendimiento. También el cerebro femenino suele ser más conservador en las inversiones. Hay una parte en Proverbios 31 que dice que la mujer virtuosa, la mujer con esencia femenina es estratégica, considera la heredad y la compra, sabe tomar decisiones financieras inteligentes. Y por acá también les quise traer un ejemplo que me gustó muchísimo, de un ejemplo de riesgo y de fe, una emprendedora que no sé si ustedes han escuchado esta historia, pero es una de las primeras emprendedoras que aparece en la Biblia y es la viuda de Eliseo que no tenía nada y se convirtió luego en una CEO muy importante de la historia, ya les voy a explicar por qué, utilizando su recurso mínimo, una pequeña vasija y un poquitito de aceite. Entonces, ¿alguna conoce la historia de la viuda y Eliseo? ¿Todos estamos claros? Bueno, igual voy a dar un repaso para que puedan entrar en contexto. Eh, Antes de la venida de Cristo, o sea, en la época antes de Cristo, Dios se comunicaba con su pueblo, con la humanidad, a través de hombres llamados profetas. Y hubo una época de muchos profetas famosos, entre ellos la época del profeta Eliseo y el profeta Elías. En esta época de la historia, de la época del profeta Eliseo, aparece en la Biblia la historia de una mujer que enviudó. Su esposo también era profeta y al parecer era un profeta de la élite, o sea, era amigo de Eliseo. Entonces, esta mujer no trabajaba, le llega esta situación de repente, porque podemos ver cómo narra la historia que ella tiene dos hijos pequeños, entonces nos ilustra que era una mujer joven que no vio venir, que de repente falleció su esposo y en aquella época, dentro del contexto social, que una mujer quedara viuda era la peor desgracia que le podía pasar. Era terrible, era una maldición de verdad. Entonces, esta mujer no solamente tiene que vivir con esa carga de ese rechazo social, sino que también, aparte, ella hereda la deuda, unas deudas que tenía su esposo y ya no tenía para pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre o el personaje con el que tenía las deudas, su esposo, comenzó a amenazarla diariamente diciéndole que le iba a quitar a sus hijos porque en aquella época, si el esposo fallecía con una deuda, pues la heredaban los hijos y pasaban a ser esclavos de esta persona. Entonces tenemos a una mujer que aparentemente vivía muy bien en una situación acomodada con su esposo, tenía dos hijos, que de repente queda viuda, rechazada socialmente, con amenazas, con psicopresión y sin dinero. Entonces, la historia cuenta cómo ella tiene un encuentro con Eliseo y le pide ayuda. ¿Por qué? Porque este señor le iba a quitar a sus hijos. Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes de valor en tu casa? La mujer le dice, no tengo nada, lo único que tengo de valor es una pequeña vasija con aceite. Eliseo le dice, ok, bueno, vas a ir por toda tu comunidad y vas a recolectar la mayor cantidad de vasijas que puedas. No te limites, no quiero pocas,
todas las que puedas, ilimitado, no te pongas una barrera. Entonces la mujer fue obediente. Vemos que fue una mujer que fue sabia, que buscó ayuda a un hombre inteligente, a un hombre lleno de sabiduría, buscó un mentor. Aparte fue obediente. Parecerá un poco loco lo que le dijo, pero ella no cuestionó lo que le decía, fue y buscó la mayor cantidad de vasijas posible hasta llenar toda su casa de esos recipientes. Y Eliseo le dice, ok, ahora te vas a encerrar en tu casa y en tu intimidad vas a derramar ese poquito de aceite que tienes en esa pequeña vasija, lo vas a derramar en todas las vasijas que recolectaste. La mujer se encierra y comienza a hacerlo. Y aquí es cuando sucede el milagro. Ella comienza a ver que el aceite no paraba de fluir y fluía y comenzaba a llenar una vasija tras otra hasta que logró llenar absolutamente todas. Aquí podemos ver cómo muchas veces en algún momento de nuestra historia vamos a necesitar actuar como la viuda de Eliseo, saber pedir ayuda. Las metas no se consiguen solas, necesitamos la ayuda de alguien, ¿ok? Buscar un mentor, alguien que nos ayude, alguien de confianza, pedir ayuda a una persona con sabiduría, como hizo ella. Actuar con fe, aunque parezca algo inverosímil, algo descabellado, encerrarnos en nuestra habitación, en nuestra intimidad, en privacidad con Dios y esperar con fe, como hizo esta mujer. Como dato curioso, les cuento que en aquella época había dos líquidos muy, muy preciados, que eran el vino y el aceite. Y en la Biblia siempre podemos encontrar anécdotas muy especiales, milagros muy especiales con estos dos líquidos. Pero el aceite todavía guarda un secreto. El aceite siempre va a ser un símbolo del Espíritu Santo. Entonces también aquí es como una metáfora que nos pone a reflexionar cómo la pequeña vasija es ella y cómo tiene ese Espíritu Santo y cómo ella comienza a actuar por fe con la ayuda del Espíritu Santo y logra llenar de manera abundante todas esas vasijas. ¿Y por qué es tan importante entonces la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? La Biblia dice que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros recibimos un poder. Este es el verdadero empoderamiento, o sea, el verdadero empoderamiento de la esencia femenina, contar con esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo podemos ver en Efesios 3:20 que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mi pregunta es, ¿estás dejando actuar el poder del Espíritu Santo en ti? Porque Él quiere darte de una manera abundante, mucho más de lo que le estás pidiendo o de lo que tu entendimiento te puede permitir ver. Así que esta es una historia para reflexionar eh, cómo está nuestra vasija, cómo está la presencia de Dios en nuestras vidas. Y de hecho aquí quiero hacer una pausa y también voy a invitar a cerrar sus ojitos. Por un momento yo las voy a estar viendo, vamos a hacer un ejercicio porque, bueno, ya está acabando el año, no queda nada y quiero que tengan en cuenta si tienen alguna meta financiera, alguna preocupación, algo que les está quitando el sueño, que les está haciendo ruido. Esa meta financiera que dicen, yo quiero lograr esto, quiero ya acabar con este ciclo, quiero romper con este patrón en mi familia. Entonces yo te invito a que como la mujer de la viuda de Eliseo le pidas ayuda, que le pidas a Dios que te muestre cuáles son esas vasijas, cuáles son esos dones y talentos con los que tú puedes solucionar, solventar esa meta financiera. Te pregunto, ¿en qué te tienes que convertir? ¿En quién te tienes que convertir para lograr tener ese éxito financiero que estás buscando? Y te recuerdo, tus finanzas van a cambiar solo cuando tú cambies. Repito, tus finanzas van a cambiar
Solo cuando tú cambies, tus finanzas van a cambiar, solo cuando tú cambies. Y ahora la pregunta es, ya podemos abrir nuestros ojitos. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Por dónde empiezo? Porque yo también estoy como la viuda de Eliseo, no tengo nada. Y tengo sueños, tengo metas financieras. Tenemos que comenzar con ese 1% diario, como con esa pequeña vasija. Primero, tener en cuenta nuestra identidad. Somos hijas de Dios, somos herederas de un reino. Y como tal, tenemos que tener en cuenta nuestra identidad. O sea, de verdad que tenemos que cambiar el mindset. Si tenemos, bueno, una ropita, escoger la mejor. Si tenemos, me encanta esta moda, por ejemplo, de los zapatos deportivos blancos. Si tenemos nuestros zapatos deportivos blancos, bueno, tenerlos limpiecitos, ¿sabes? O si, por ejemplo, tenemos nuestros zapatos tipo flats, tenerlos cuidaditos, no como a veces que parecen como una alpargata. O sea, tenemos que proyectar, tener en cuenta nuestra identidad. Primero tenemos que creer para poder ver. Esa es la fe de lo que les hablo de la esencia femenina en las finanzas. Primero creer para después poder ver. Actuar como una hija de Dios, como una heredera, como millonarias. Tenemos que tener muy presente la intuición, que es escuchar la voz de Dios. Entonces, saber que nuestro patrocinador es el Señor. ¿Ok? El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. No descuidar a nuestro patrocinador por el dinero. No se puede servir a dos señores. Y los pequeños hábitos del día a día, es decir, cuidar nuestra alimentación. Quien no puede cuidar su manera de comer, no puede controlar su manera de vivir. No quiere decir que tengas que tener una dieta estricta, sino cuidar tu alimentación. Eso te va a dar más energía. Esos pequeños cambios comienzan a traer orden en tu vida y para tú poder tener un control en tus finanzas, necesitas tener orden desde lo pequeño. Buscar amigos de valor, buscar apoyo de mentores, cuidar tu salud física, mental, son los primeros cambios que una CEO, que una businesswoman con esencia femenina tiene que dar. Y para concluir, les dejo dos versículos que me gustaron mucho y precisamente hablando lo que acabo de decir, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Ese éxito financiero va a venir si le damos a Dios siempre el primer lugar. Y pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Yo hoy también les traje un regalo y les dejo por aquí mi cuenta de Instagram, @doctora Reyes Oficial, y quiero obsequiar a las primeras 3 personas que me sigan hoy una mentoría de esencia femenina enfocada también en finanzas para poder lograr esos primeros pasos, ese 1%. Antes que termine el año, vamos a lograr esos cambios, ¿ok? Repito, @doctora Reyes Oficial y me escriben por privado. Yo quiero. Las primeras 3. Ok, les recuerdo, la esencia femenina transforma las neurofinanzas. Les recuerdo que no es lo mismo un cambio que una transformación. Una transformación es un cambio desde el interior que se refleja en el exterior. No solo administramos dinero, sino que sembramos propósito, multiplicamos con fe y decidimos con sabiduría. Muchas gracias.